Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer juntos el versículo 5. La Biblia nos muestra ahora los dos primeros pasos en la escalera de salvación. Y el Señor me ha mostrado lo que tengo que hacer yo personalmente a fin de ser salvo. Y según estudiamos juntos esta mañana la palabra de Dios, espero que vosotros también vais a abrir vuestras mentes y vuestros corazones para comprender lo que el Señor os tiene que decir a vosotros también. El versículo 5 de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dice: y además de esto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Los primeros dos pasos, la fe y la virtud. Y vamos a observar el primer paso en la escalera. Vamos a leer otra vez el versículo 5. Y además de esto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Así que el primer paso para subir en la escalera de salvación que el Señor nos está mostrando es la fe. Añadid a vuestra fe virtud. El primer peldaño en la escalera es la fe. Pero es necesario observar que yo no puedo salvarme a mí mismo. Soy un pecador y necesito un Salvador. Y la Biblia dice que todos han pecado, así que todos nosotros necesitamos un Salvador. Y ya que no puedo salvarme a mí mismo, necesito que alguien me pueda ofrecer este primer peldaño de la escalera de salvación, es decir, la fe. Porque intrínsecamente yo no poseo esa fe. He sido formado y nacido en iniquidad. Todos nosotros hemos sido formados y hemos nacido en iniquidad. Hemos nacido en el pecado. Así que naturalmente nosotros no tenemos este primer peldaño en la escalera de salvación, la fe. Así que alguien debe ofrecernos esa fe. Alguien tiene que colocar nuestro pie en el primer peldaño en esta escalera, la escalera de salvación. ¿Y quién es el que nos va a dar esa fe? Es Cristo. Vamos a guardar este pasaje de 2 de Pedro capítulo 1 y vamos juntos a la epístola a los Romanos capítulo 12, donde se encuentra un texto muy familiar para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 3, nos dice que es Cristo el que nos da esta fe, de modo que podamos subir al primer peldaño en la escalera de salvación. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Dios ha repartido a cada uno una medida de fe. Entonces, cuando entiendo que el primer paso en la escalera de salvación es la fe, debo comprender también que es Cristo quien me da esta fe. Es Cristo quien os va a dar la fe. Esto simplemente significa que el Señor nos está mostrando que la fe es un don y que la salvación empieza con Cristo. Y si Cristo empieza la obra de salvación, Él es quien lo va a terminar también. Así que hoy tengo que decir: Señor, empieza la obra de salvación en mi vida y termina la obra de salvación en mi vida. Y esta debe ser también vuestra oración. Señor, empieza, Señor, continúa y termina la obra de salvación en mi vida. ¿Y cuál es el primer peldaño en esta escalera de salvación? Es la fe. ¿Y quién nos da esta fe? Es Cristo. Así que la fe es un don. Guardamos este texto de 2 de Pedro, cerramos Romanos 12 y vamos a leer juntos la epístola a los Efesios, capítulo 2. Esto es lo que Pablo, lo que el Señor a través de Pablo dice a los Efesios y nos dice a nosotros en el capítulo 2. La Biblia nos enseña que la fe es un don y el primer paso en la escalera de salvación es la fe.
Esto significa que todos los que van a ser salvos tienen que empezar recibiendo un don. Y ya que la fe es un don, la única cosa que tengo que hacer para recibirla es solamente pedir a Dios con sinceridad que me conceda ese don. Si queréis ser salvos, la única cosa que tenéis que hacer en este momento es pedir a Dios ese don, que es la fe. El primer paso para subir el primer peldaño en la escalera de salvación. Vamos a leer juntos el segundo capítulo de Efesios, el versículo 8, donde se nos dice que la fe es un don. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que vemos aquí que la gracia y la fe, las dos, son dones de Dios. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Tengo que reconocer que he nacido en el pecado, he sido formado en iniquidad y necesito hacer este primer paso en la escalera cristiana de la salvación, que es la fe, que es un don de Dios. Y la fe está explicada en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Y creo que, amigos, todos conocemos este versículo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Por lo tanto, Cristo me dice que si quiero ser salvo, para poder subir en el primer peldaño de la escalera, necesito la fe. Y la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Así que mi principal deseo, mi principal esperanza hoy mismo es que el amado Cristo me dé este don de la fe para poder subir en este primer peldaño en la escalera de la salvación. Y entonces, ¿cuál debería ser vuestro principal deseo hoy mismo? Señor Jesús, dame este don de fe. ¿Para qué fin? Para poder poner mi pie en el primer peldaño de la escalera de la salvación. Y este es lo que nos dice el segundo capítulo de la epístola a los Efesios. Y para que nosotros podamos recibir esta fe, nosotros tenemos que comprender nuestra necesidad de salvación. Vamos a leer el versículo número 1. Y el Señor me dijo que si no pedimos esta fe, nunca vamos a recibirla y nunca podremos poner nuestro pie en el primer peldaño de la escalera de salvación, hasta que no comprendamos nuestra necesidad de salvación. Tu necesidad de un corazón convertido, Andrew. Tu necesidad de victoria sobre el pecado. Es la primera vez cuando comprendes tu necesidad para obtener esta fe, este don, y poner el pie en el primer peldaño de la escalera de salvación. Y también tienes que reconocer que eres un pecador que necesita un Salvador. Eres un pecador que necesita obtener victoria sobre el pecado. Entonces, tú vas a suplicar sinceramente, amado Dios, dame esa fe, dame ese don para poder subir en la escalera de salvación. Vamos a leer el versículo 1 mientras nos examinamos a nosotros mismos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que por naturaleza soy un pecador que necesita la salvación de Dios, que necesita la gracia de Dios, que necesita el don de la fe. Por naturaleza todos somos pecadores, desgraciados, miserables, pobres, desnudos. El versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que amigos, ahora cuando yo entiendo mi necesidad actual, que por naturaleza soy un pecador, necesito a Cristo que entre y que me dé un nuevo corazón. Necesito que Cristo me cambie para poder obtener victoria sobre el pecado. Y todo empieza con mi sincera súplica para recibir la fe de Cristo. ¿Y vosotros qué tenéis que comprender ahora de todo esto? Que vosotros sois pecadores también y que necesitáis un Salvador, que sois pecadores que necesitáis la conversión del corazón. Y una vez que comprendéis esto, entonces vais a pedir sinceramente a Dios: amado Dios, dame esa fe. Y ahora viene la pregunta: ¿os veis a vosotros mismos como teniendo la necesidad de salvación? Amigos, esto es lo que necesitáis. Porque si no podéis comprender esto, no vais a pedir la fe, el don de Dios. Y el primer paso en esta escalera cristiana. Vamos ahora a leer juntos el versículo 10. Porque después de que comprendamos nuestra necesidad, una vez que hemos entregado nuestros pecados a Cristo, entonces Cristo nos imparte y nos implanta esa fe. Esta fe es un don. Y así nosotros subimos el primer peldaño en esta escalera cristiana. Ahora hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados por Cristo. Y cuando hemos sido perdonados por Cristo, ahora la Biblia dice que ha venido el tiempo para nosotros que crezcamos. Ha venido el tiempo para la santificación. Ahora es el tiempo para nosotros que sigamos adelante y obtener victoria sobre todas las tentaciones. Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1, 10. La palabra de Dios dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, amigos? Para buenas obras. Vamos a ver qué se nos dice en el libro La Gran Controversia. La palabra de Dios nos dice: la santificación que gana prominencia ahora en el mundo religioso lleva en sí misma un espíritu de exaltación propia. Eso es orgullo, es decir, no recibes tus necesidades, no los conoces. Y de menosprecio de la ley de Dios, que la delata como ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, por la cual mediante la fe solamente alcanzan perfecta santidad. Tan solo creed, dicen ellos, y la bendición es vuestra. ¿Alguna vez habéis oído eso? ¿Algunos predicadores diciendo eso? Supuestamente no se requieren esfuerzos seguidos de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo, ellos niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están desatados de la obligación de guardar los mandamientos. Bueno, vamos a poner estas cosas ordenadas en su lugar. Cuando comprendo mi necesidad, que soy un pecador que necesita un Salvador, que soy un pecador que necesita obtener victoria sobre el pecado, entonces tengo que pedir a Cristo concederme esa fe. Porque la fe es la mano que agarra la gracia de Dios, y la gracia es el poder para perdonarnos de nuestros pecados, y la gracia nos da victoria sobre el pecado, para que esa fe llegue a nosotros en forma de justificación imputada. Así es como ocurre, amigos. Y una vez que he sido perdonado, y durante toda mi vida, el versículo 10 dice que una vez que recibo esa fe, voy a necesitar esa fe cada día. ¿Con qué propósito? Para poder llegar a Cristo, para obtener gracia a fin de vencer el pecado. Eso se llama justificación impartida. Cada día, comprendiendo mi necesidad, confieso delante de Dios que soy un pecador que necesita hoy su gracia para vencer. Y si me presento con sinceridad delante de Dios, Él me va a impartir continuamente su justicia, me va a impartir buenas obras cada día. Este es el proceso de santificación. Espero que podéis comprender esto. Por lo tanto, debemos ver nuestra necesidad cada día, la necesidad de recibir la fe de Cristo, para aferrarnos de la gracia, del perdón, de la justicia imputada. Ahora Cristo puede decirle a su Padre: Padre, acepta ahora a Andrew Henríquez. Acepta a estos hijos tuyos. Ellos se han entregado. Sí, ellos han pecado.
pero han confesado sinceramente sus pecados. Toma mi justicia, toma mis buenas obras para sus vidas arrepentidas. Esto se llama buenas obras imputadas por Cristo para nosotros en nuestros registros celestiales. Si esto es claro para vosotros, amigos, decid amén. Y mientras que vivimos cada día y percibimos continuamente nuestra necesidad diaria, porque Pablo dice, estoy muriendo, ¿cuán a menudo? Cada día debo ser consciente de mi necesidad. Escuchadme atentos, cada día debéis ser conscientes de vuestra necesidad. Y mientras que pedís a Dios que os conceda esa fe, la sustancia de las cosas esperadas para obtener victoria cada día, os va a impartir su gracia y os va a impartir su justicia, va a impartir las buenas obras que debemos hacer cada día de nuestra vida. Esta es la verdadera santificación. Y sobre esta santificación estaba hablando Pedro en su segunda epístola. Vamos a leer juntos la segunda epístola de Pedro. Padre Celestial, te ruego, bendito Dios, abre nuestros ojos y nuestros oídos y nuestras mentes para que podamos comprender estos poderosos principios de salvación. En el nombre de Cristo te rogamos. Amén. Sobre esta santificación hablaba Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 5. Y además de esto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Y Dios me ha mostrado que si afirmas ser cristiano, esto no significa que tus pies están en el primer peldaño de la escalera de salvación. Espero que me escuchéis. Porque la fe de Cristo no es concedida a nadie que continúa pecando. No creo que habéis oído lo que acabo de decir. Porque si yo amo el pecado, no tengo ningún deseo y no hay ninguna esperanza de obtener victoria sobre el pecado. Porque me gusta. Porque no quiero cambiar. Así que solamente cuando veo mi necesidad y deseo un cambio, entonces voy a Cristo y Él me da su fe. Y entonces puedo continuar aferrado a su gracia, sometiéndome y confesando mis pecados, arrepentido. Y una vez que estoy colocando mis pies, por su gracia, en el primer peldaño en escalera de salvación, ahora es cuando Él me dice, añade virtud a tu fe. Este es el siguiente paso. Esto se llama santificación. Y muchos en el pueblo de Dios que afirman ser cristianos, dicen que si han sido bautizados, si van a la iglesia, si están leyendo cada día el devocional, les basta. Pero la Biblia dice que si sigues cometiendo los pecados que conoces y no quieres abandonar esos pecados, no puedes obtener la fe de Cristo. Y tus pies no están en el primer peldaño de la escalera de salvación. Lo que quiero enfatizar es esto. Estamos leyendo Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice que Dios repartió a todos los hombres la medida de fe. Pero amigos, no se trata de los que continúan vivir en pecado y rechazan constantemente abandonar sus pecados. Porque si no, eso significaría que Dios nos da fe para poder seguir pecando. Vamos a abrir las Biblias en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. En el contexto de lo que hemos hablado, vamos a leer el versículo 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como es entre vosotros, y que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no todos los hombres tienen la fe. ¿Y cuál es el primer paso en la escalera de salvación? Es la fe. Y aquí el versículo 2 dice que no todos los hombres tienen la fe. Andrew, necesitas tener cuidado y estar seguro que no estás solamente afirmando ser cristiano mientras tu pie no está en este primer peldaño de la escalera de salvación. Y ahora Dios os está preguntando a vosotros, ¿creéis que podéis ser salvos solamente afirmando que sois cristianos? Eso no os va a salvar, amigos. Si sigues cometiendo un pecado conocido, no puedes obtener esa fe. Y tus pies no están en el primer peldaño de la escalera de salvación. El versículo 3 dice,
Fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Así que tengo que comprender mi necesidad de obtener victoria sobre el pecado y sinceramente ir a Cristo y pedir al Señor concederme esa fe para poder confesar y arrepentirme de mis pecados y así obtener continuamente la gracia y la justicia impartida y las buenas obras para poder crecer y ser santificado, añadiendo virtud a mi fe. Y amigos, la puerta del tiempo de prueba se está cerrando rápidamente. Es ahora mismo cuando tenemos que estar seguros que nuestros pies están en ese primer peldaño en la escalera de salvación. La puerta de la gracia se está cerrando rápidamente. Vamos a leer juntos este texto del libro La Gran Controversia sobre la segunda de Tesalonicenses. La Gran Controversia, página 553. Pablo testifica que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones similares del poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la obra de Satanás con todo poder y señales y milagros mentirosos y con todo el engaño de la injusticia. El apóstol Juan, describiendo el poder hacedor de milagros manifestado en los últimos días, declara, y tenemos la cita de la Revelación 13:14. Y ahora vamos abajo y leemos, lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás tienen el poder de hacer, no solamente pretenden hacer. Vamos a leer juntos la segunda Tesalonicenses capítulo 2 y marquemos estos versículos. En el versículo 8 hasta el versículo 12, la Biblia dice que justo antes de la segunda venida de Cristo, los agentes de Satanás van a estar haciendo milagros. No se trata de simples engaños. Este no es teatro de tipo Benny Hinn. No, amigos, y os quiero mostrar algo ahora. Hay muchas noticias corriendo por el mundo, mostrándonos que los poderes satánicos hacedores de milagros están obrando, anunciando que la segunda venida de Cristo está muy cerca. La puerta está casi cerrada. Y la pregunta es, ¿están mis pies en la escalera de salvación? ¿Están vuestros pies en la escalera de salvación? Mirad esto, amigos. Y observad el progreso del hombre del pecado, del anticristo. El titular dice, el Papa Francisco acreditado con la realización del milagro de licuar la sangre de San Genaro. Esta noticia es del marzo de 2015. Y esta otra noticia es de 23 de septiembre y apareció el día 24 de septiembre. Y el titular dice que el Papa Francisco hizo un milagro. Una pareja de americanos dicen que el Papa sanó el corazón de la bebé después de sujetarla. ¿Acaso estamos en los últimos días, amigos? Mirad esto. Esta noticia de 5 de octubre de 2015. El titular dice, los milagros de curación del Papa Francisco han empezado, cree una joven en silla de ruedas de Nueva York. Ella sufría de la enfermedad de Lyme. Y seguimos con las noticias, amigos. Vamos a leer. Una noticia de 20 de noviembre de 2015. El titular reza, el tumor cerebral de la bebé de Filadelfia se reduce después del beso del Papa. Y los padres declaran, creo que este todo es de Dios. Creo que el Papa es un mensajero de Dios. Y esto, amigos, acaba de pasar esta semana, el 24 de diciembre de 2015. El titular dice, el primer año sin cáncer de la niña después de encontrarse con el Papa Francisco. Vamos a leer, amigos, en el capítulo 13 del libro de la Revelación. Ya vemos que el Papa es ahora un hombre de Dios, un mensajero de Dios. Pero la Biblia nos dice claramente que justo antes de la segunda venida de Cristo, Satanás y sus agentes van a hacer milagros. ¿Con qué propósito? Para engañar a todo el mundo. Para que el mundo siga al hombre de pecado hasta la perdición.
Guardemos la Revelación 13 y vamos a leer antes una declaración del libro de la gran controversia. En la página 588 se nos dice: los papistas que se jactan de los milagros como señal segura para la iglesia verdadera. Vamos a pararnos aquí. Esto fue escrito en los años 1800 y hoy vemos cómo se está cumpliendo. Porque la iglesia romano-católica declara que los milagros son una señal que esta es la verdadera iglesia. Y Satanás conseguirá hacer todo el mundo seguir al hombre de pecado hacia la perdición, porque la mayoría no observan que el anticristo, que el hombre de pecado ha empezado a hacer los así llamados milagros. Y a continuación leemos: los papistas que se jactan de los milagros como señal segura para la iglesia verdadera serán fácilmente engañados por este poder hacedor de milagros, y los protestantes, habiendo arrojado el escudo de la verdad, serán también seducidos. Y antes de leer el capítulo 13 de la Revelación, Pablo dice en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 8 a versículo 12, que justo antes de la segunda venida de Cristo, Satanás y sus agentes humanos van a hacer milagros, señales, maravillas y prodigios mentirosos para engañar al mundo. Y esto es lo que está sucediendo ahora en el mundo. ¿Están vuestros pies en la escalera de salvación, amigos? En el libro de la Revelación, capítulo 13, versículo 13, se nos dice: y Él hace grandes milagros, de manera que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con los milagros que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Y mientras que los milagros están ocurriendo en el mundo, ¿cuál es el siguiente paso? El versículo 14 dice: diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, ¿qué se debe formar en el mundo en estos días? La imagen de la bestia. ¿Y qué producirá la imagen de la bestia? La marca de la bestia. La imposición del día domingo como descanso obligatorio. ¿Y qué va a pasar con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Con los que negarán aceptar las leyes del papado. Van a ser perseguidos. 3 pasos, amigos. Los milagros, después la imagen hablará y luego viene la persecución. Así que, ¿dónde estamos nosotros ahora, amigos? ¿Vemos los milagros que están ocurriendo? El versículo 15 dice: y él tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera matar a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y el versículo 17 dice que no vamos a poder comprar ni vender. ¿Cuán cerca estamos del fin? ¿Están mis pies? ¿Están vuestros pies en la escalera de salvación? Y recordad, Pablo dice que no todos los hombres tienen la fe de Cristo. ¿De quién estaba él hablando? ¿A quién estaba él escribiendo? A los miembros de la iglesia de Tesalónica, a los que profesaban ser cristianos, pero ellos no estaban en el primer peldaño de la escalera de salvación. Dios, ten misericordia de nosotros. Tenemos que ver nuestras necesidades, amigos. El capítulo 8 de Daniel. Vamos a leer en el capítulo 8 del libro de Daniel, porque quiero mostraros algo que Dios me mostró. No podemos jugar con esto. Cristo Jesús está a la puerta. Miradme atentos, amigos. Este no es tiempo para jugar, amigos. La mano está escribiendo en la pared. Estamos a punto de ser pesados en la balanza. ¿Seremos encontrados faltos? ¿Se encontrarán nuestros pies al lado de la escalera? ¿O seremos encontrados con todos nuestros pecados abandonados, perdonados, limpiados, y nuestros pies en la escalera, subiendo continuamente más y más arriba, amigos? En el capítulo 8 de Daniel se nos describe un relato sobre el hombre del pecado. El versículo 25 dice:
y con paz destruirá a muchos. ¿Qué hará el hombre de pecado, amigos? Con paz destruirá a muchos. Os quiero enseñar lo que ha ocurrido esta semana, amigos. Aquí tenemos el noticiario de Radio Vaticano, de 23 de septiembre de 2015. Y el titular dice que el hombre de pecado fue galardonado con el Premio Internacional Carlomagno para la Paz para el año 2016. ¿A quién están llamando ellos hombre de paz? Con paz destruirá a muchos. Y en el así llamado día de Navidad, el 25 de diciembre, el Papa hizo un llamado por la paz en la Tierra Santa y el fin de las demás guerras alrededor del mundo. Con paz destruirá a muchos. ¿Y la última guerra será contra quién? ¿Contra qué grupo de personas? No será contra ISIS, no será contra los musulmanes, sino contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y están mis pies en la escalera de salvación? ¿Están vuestros pies en la escalera de salvación? El Evangelio de Mateo capítulo 24. Añade a tu fe virtud. Amigos, los pies de muchos entre nosotros no están siquiera cerca de esta escalera de salvación. No están siquiera cerca de ese primer paso de fe, esperando ser convertido. La mayoría creen que lo único que tenemos que hacer es profesar el nombre de Cristo, declarar nuestra fe teóricamente, y eso de alguna forma nos va a salvar, mientras que continuamos vivir en pecado. Esto es completamente en contra de la Biblia. Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Amigos, ¿qué ocurre en todo el mundo relacionado con el medio ambiente, con el cambio climático y otros asuntos actuales? Quiero decir, ¿comprendéis lo que está sucediendo en relación con el medio ambiente? Por ejemplo, en Nueva York se registró este año, dicen ellos, el más caliente periodo de Navidad. Y muchos tornados, inundaciones. En los estados del oeste, sequía. ¿Qué está pasando, amigos? Tormenta de granizo. ¿Y por qué en el día de Navidad? Me pregunto, ¿por qué en el día de Navidad? El Evangelio de Mateo capítulo 24, desde el versículo 7 dice, ¿por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino? Y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Aquí se nos dice que habrá calamidades en distintos lugares del mundo. Estos eventos nos muestran que el Señor Cristo Jesús está a la puerta. Aquí tenemos un titular del 25 de diciembre, el así llamado día de Navidad. La Navidad más cálida registrada en distintas partes de Estados Unidos. La ciudad de Nueva York batió el récord con la Navidad más caliente. ¿Acaso está alguien jugando con el control del clima? ¿Acaso se están usando varias tecnologías y geoingeniería y HAARP, el sistema HARP, etcétera, para que puedan decir que verdaderamente experimentamos un calentamiento global? Y esta noticia de 24 de diciembre, a menos 6 personas murieron como consecuencia de una grave frente de tormenta que atravesó el sur. 70 millones de personas en riesgo por el temporal. Tormentas asesinas por todas partes, amigos. Esto ocurrió en los Estados Unidos en el periodo de Navidad y fin del año. El Memphis, las noticias CBS. Los estados del sur trastornados por funesto temporal de Navidad. Justo de Navidad. La noticia dice que al menos 14 personas murieron por el violento temporal en la zona centro-oeste y sureste, con por lo menos 34 tornados en un enorme frente de tormenta. Y sería bueno leer en el libro La Gran Controversia, página 589 hasta 590, donde se nos dice que estas calamidades serán cada vez más frecuentes y más desastrosas.
Y cuando empezamos a observar ocurriendo estas calamidades, tenemos que saber que la ley dominical está cerca. Y eso fue escrito en los años 1800. Y está ocurriendo ahora mismo, amigos. ¿Están mis pies en la escalera de salvación? ¿Están vuestros pies en la escalera de salvación? Noticias CNN. Desde inundaciones masivas a posibles tormentas de nieve, el temporal salvaje se apodera de los Estados Unidos. Pero eso no ocurre solamente en Norteamérica. Aquí podemos leer, la amenaza de inundaciones masivas continúa. Las graves amenazas aumentan este fin de semana, 25-26 de diciembre. Esto en América. Y ahora vamos a Inglaterra. El titular dice, impactante alerta meteorológica de Navidad. ¿Por qué de Navidad? La tormenta Eva trae inundaciones, vendavales de 130 kilómetros por hora y nieve a Inglaterra. Terremotos en varios lugares, calamidades en muchos lugares del mundo y las malas noticias siguen. Ahora en Australia. El titular dice, un temporal de locura va a destruir sus días de Navidad. ¿Por qué de Navidad, amigos? Se nos dice que cuando estas calamidades serán cada vez más frecuentes y más destructivas, el Papa y sus agentes van a decir al mundo que Dios nos está castigando con calamidades porque no guardamos su día santo. ¿Y cuál día dicen estos papistas y sus agentes que es día de descanso? ¿Qué día dicen ellos que es el día del Señor? Día de adoración. El primer día de la semana. El día del sol. Sunday. El domingo. Y los papistas dicen que la Navidad también es un día santo. Así que las calamidades están ocurriendo en los días santos del papado, porque la gente está profanando los días santos de los papistas. Y las guerras en ciertos países del mundo hacen que los así llamados cristianos no puedan celebrar la Navidad. Y por eso Dios está enviando ahora calamidades sobre la tierra. Porque nosotros tenemos que honrar la Navidad, un día declarado santo por el papado. Y lo que dicen ahora, amigos, con respecto a su día anual sagrado, la Navidad, lo mismo dirán con respecto a su día semanal sagrado. Lo mismo dirán sobre el domingo. No me escucháis lo que digo. Ellos dicen que la Navidad es un día santo y que el domingo es un día santo. Aquí en esta página de Internet católica leemos: en las iglesias católicas del Oriente, además del domingo, existen los siguientes días santos. Y la primera en la lista es la Navidad. Y en esta encíclica del Papa, vemos que los domingos y los demás días de obligación, los creyentes deben refrenarse e involucrarse en obras o actividades que dificulten la adoración debida a Dios y la alegría adecuada para el día del Señor. ¿Y qué dicen ellos ahora que está ocurriendo en su día santo? ¿En Navidad? Calamidades. Sí, amigos. Espero que podáis comprender eso, amigos. Y el Papa sigue diciendo en su encíclica, las autoridades públicas tienen el deber de asegurarse que por razones de productividad económica no se les niegue a los ciudadanos el tiempo de descanso y de adoración divina. Los cristianos, en respeto a la libertad religiosa y el bien común de todos, deberían pedir que los domingos y los santos días de la iglesia sean reconocidos como festivos legales. ¿Y qué iglesia, qué estado legaliza la Navidad como día santo y como día cuando todo el mundo debe cerrar los negocios y descansar? El Vaticano, el romano catolicismo. Así que cuando el Estado que dice que tienes un día libre
en la así llamada fiesta de Navidad. Y cuando los adventistas del séptimo día están celebrando con el mismo sentimiento y el mismo espíritu esta fiesta de Navidad, significa que ellos ya están siguiendo y maravillándose en pos del hombre de pecado. Están siguiendo la bestia donde sea que éste va. Así que la Navidad es el principal día santo que hace que todas las mentes y toda la atención de los hombres se concentre ahí donde siempre ha sido concentrada, en la celebración y divertimiento, porque todos aman la Navidad. El libro La Gran Controversia, página 608, dice: según se acerca la tormenta, la ley dominical, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel van a abandonar su postura y se van a unir con las filas de la oposición. ¿Por qué? Porque ellos están ahora unidos con el mundo y partícipes de su espíritu. Ellos han llegado a ver las cosas con los ojos del mundo. Y cuando llega la prueba, ellos estarán preparados para elegir el lado fácil y popular. La Navidad viene del diablo. Es su anual día santo. Y es conectado con su día santo semanal, la observancia del domingo. Así que si amáis la Navidad, amigos, seguramente vais a guardar el domingo también. ¿Os recordáis el tsunami? Veo que algunos de vosotros están preocupados. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes continuamente a preocupar nuestra mente para que podamos entregarnos a ti. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amigos, hemos crecido haciendo muchas cosas. Yo he crecido haciendo muchas cosas y según he madurado y avanzando en la edad y he empezado a examinarme a mí mismo, he visto que ciertas cosas, no todas, algunas cosas, me he dado cuenta que los que me criaron me enseñaron muchas cosas buenas, pero estas cosas no eran bíblicas. Y la Navidad es una de estas cosas. Yo he crecido celebrando la así llamada Navidad. Desde pequeño he seguido el curso, las tradiciones del mundo. Pero cuando estoy leyendo la Biblia y cuando estoy leyendo la historia, me puedo dar cuenta que esto no viene de Dios, sino que viene del diablo. Y así que ahora tengo que pedir a Dios que, aunque me gustan estas tradiciones, dame la fe, ayúdame a recibir tu gracia para poder decirte sí a ti y no a la Navidad, el sagrado día anual de Satanás. Y si tú, Señor, me das poder para decir no al sagrado día anual del diablo, también puedo recibir la fe para creer que cuando se impondrá la ley dominical, cuando se impondrá la marca de la bestia, tú también me vas a dar poder para decir no al sagrado día semanal del diablo. Y entonces voy a recibir tu sello. Amén. ¿Os recordáis de aquel tsunami de 2005? Este titular dice: sábado interrumpido por el tsunami. Y ese tsunami ocurrió el día 25-26 de diciembre de 2005, un día de domingo. Y las actuales calamidades ocurrieron en el santo día de Navidad. En el libro La Gran Controversia, en la página 592, se nos dice: es muy importante comprender que no os estoy leyendo cosas inútiles. Son advertencias muy importantes. Los que honran el sábado bíblico van a ser denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, causantes de anarquía y corrupción, que atraen los castigos de Dios sobre la tierra. Que atraen los castigos de Dios sobre la tierra, amigos. Así que, ¿a quién van a culpar ellos muy pronto por los terremotos, por los tornados, por las tormentas de granizo, por los tsunamis? ¿A quién van a culpar, amigos? Al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. En París dijeron recién que se deben establecer políticas para combatir el cambio climático. Es preciso establecer estas políticas, dicen ellos. Y ahora están presionando para insertar también políticas religiosas, la adoración dominical. ¿Y qué va a pasar? Los fieles de Dios no van a aceptar esto. Y entonces los gobernantes del mundo van a poner a todos en contra de nosotros diciendo: ellos son los que atraen los castigos de Dios sobre la tierra.
Pensad un poco en esto, amigos. ¿Qué va a suceder cuando millones de personas van a morir, cuando las multitudes van a ver destruidas sus casas y sus negocios, y se les va a decir que ese pequeño grupo de fanáticos que dicen que guardan los mandamientos de Dios, esos guardadores del sábado bíblico, tenemos que eliminarlos? ¿Crees que lo van a hacer, amigos? Cuando el Espíritu de Dios los va a abandonar, entonces tendremos persecución, amigos. Y mi pregunta es, ¿están nuestros pies en la escalera de salvación? Porque solamente así Cristo nos va a dar la experiencia para perseverar y para resistir al tiempo de persecución que se acerca. El tiempo de prueba se está rápidamente terminando. Lo creo de todo mi corazón. ¿Lo podéis ver, amigos? Vamos a abrir el libro de la Revelación, capítulo 14, y vemos que el versículo 9 nos habla de la crisis que se acerca. El versículo 10 nos habla de la crisis que se acerca también, y el versículo 12 nos muestra la experiencia que debemos tener. Vamos a leer juntos el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto significa que yo debo tener la fe de Jesús para poder afrontar esta crisis. Entonces, ¿qué debéis tener vosotros para poder afrontar la crisis? La fe de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el primer paso en la escalera de salvación? Es la fe. ¿Y qué tenemos que añadir a nuestra fe? Virtud. Y para recibir la fe de Cristo, que es un don divino, nosotros debemos comprender cuáles son nuestras necesidades. Yo tengo que comprender mis propias necesidades. Tengo que entregarme completamente a Cristo. Y Cristo establece mi pie en esa escalera de salvación. ¿No queréis estar ahí, amigos? En la escalera de salvación. Entonces, escuchadme atentos. Vosotros también debéis comprender vuestras necesidades. Vosotros también debéis entregar cada pecado conocido a Cristo. Y entonces podéis añadir virtud a esa fe. Ahora vamos a volver a la segunda epístola de Pedro. Amigos, voy a compartir ahora algo con vosotros, algo muy poderoso. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué creéis vosotros que significa virtud? Quiero preguntaros esto. ¿Quién sabe lo que significa virtud? ¿Bondad? Amigos, he preguntado al Señor, he dicho, Señor, si yo tengo que añadir virtud, la fe que tú me das, es preciso saber qué significa esta virtud. Y entonces he tomado mi concordancia Strong, la concordancia bíblica, y he encontrado dos palabras asociadas, aunque en textos distintos de la Biblia, y traducidos de manera diferente, pero significado lo mismo. Escribid estos números, G1411 y G703. Amigos, no me miréis así. Cuanto más atentos vais a estudiar la palabra de Dios, tanto más vais a aprovechar el mensaje. Apuntad estos números. He tomado esta concordancia Strong y la palabra griega que está asociada con la palabra virtud es dunamis. De esta palabra nosotros tenemos hoy la palabra dinamita. Y por asociación entre los textos bíblicos he encontrado que la palabra virtud significa también poder. Y el Señor dice, ya comprendes tu necesidad, Andrew, y te has entregado. Yo te daré mi fe. Te voy a dar mis buenas obras. Voy a perdonarte. Y la salvación no termina aquí. Ahora tú tienes que añadir virtud a la fe que has recibido. Y esa virtud es dinamita. Esa virtud es poder. Y esa palabra virtud significa también tener valor. ¿Y qué significa valor? Valor significa coraje, ser valiente en una batalla. Porque, Andrews, cuando tú te entregas completamente a mí y recibes mi fe, las batallas de la vida apenas empiezan. Y entonces necesitarás mi virtud, mi poder, para poder vencer cada tentación futura. Sí, Andrew, necesitas mi virtud, mi poder para vivir por encima de las cosas de esta vida. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Comprendéis lo que os dice Dios? Necesitáis virtud. Sí, amigos, poder. Vamos a leer esta declaración del libro El Ministerio de Sanidad.
página 453. Amigos, esta es una de las declaraciones que más amo. Vamos a leerlo con atención. La vida cristiana es una batalla y una marcha. Tenemos que estar constantemente marchando adelante. En esta guerra no hay descanso. El esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Añadid a vuestra fe virtud. Y ahora, otra vez os pregunto, ¿qué significa virtud, amigos? Significa valor. Yo quiero este valor. ¿Qué tal vosotros? Pero para poder recibir ese valor necesito comprender mis necesidades. Necesito entender que no tengo poder para vencer el pecado y afrontar las crisis de la vida. Todo viene de Cristo, nada me pertenece. La fe y la virtud. ¿Vosotros comprendéis vuestra necesidad del poder de Cristo? ¿Comprendéis vuestra necesidad de la virtud de Cristo? Y Cristo nos está animando. Vamos juntos a leer Filipenses capítulo 1, amigos. Y también Cristo dice, ya que has reconocido tus pecados y me has entregado tu vida, yo te voy a dar la fe. Y como te voy a dar la fe, del mismo modo te voy a dar la virtud, el poder. También vas a recibir ese poder. Así que es Cristo quien empezó esta buena obra en mí y también es Cristo quien lo va a terminar. Él me da la fe y la virtud. Por lo tanto, la fe y la virtud son dones de Dios. Yo entiendo la necesidad de obtener estos dones. ¿Qué tal vosotros? Esos dos dones son lo que necesito para subir en esta escalera de salvación. Y vosotros también los necesitáis. Todos conocemos muy bien el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses. ¿Qué dice la Biblia? Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará, hasta el día de Cristo Jesús. Y ahora Dios me está mostrando su amor, esperanza y ánimo. ¿De quién es esta fe? Es su fe. ¿De quién es esta virtud? Es su virtud. Y una vez que comprendo mi necesidad y voy sinceramente a Dios y abandono cada pecado conocido, Cristo tomará su virtud, su fe y los aplicará en mi registro de vida. Y en el cielo, Él me los va a dar. Por lo tanto, ¿quién recibe la alabanza? Únicamente Cristo. Solamente Cristo. ¿Comprendéis vuestra necesidad? Vamos a abrir Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Mira, estaba en mi casa estudiando y suplicando, Señor, dame esa virtud. Necesito ese poder. Señor, ¿me puedes mostrar algo en la Biblia que me va a animar para creer que tu virtud está disponible para mí? ¿Que puedo recibir tu virtud? ¿Que puedo recibir poder para vivir sin pecado? ¿Que voy a recibir poder para afrontar las crisis de la vida? ¿Poder para eliminar, para erradicar el apetito pecaminoso, las pasiones pervertidas? Y el Señor me trajo al Evangelio de Lucas, capítulo 6. No sé si queréis ver esto, amigos. ¿Qué tengo que añadir a mi fe? ¿Qué tenéis que añadir vosotros a vuestra fe? Virtud. ¿Quién nos va a dar eso? ¿Y quién nos va a dar eso? Cristo. ¿Y cómo lo podéis recibir? ¿Solamente haciendo qué? Comprender vuestra necesidad y entregaros completamente. Entonces, ¿qué nos va a dar Cristo? Poder. Estupendo. Pensaba que estoy aquí hablando solo para mí. Padre Celestial, te ruego que nos des tu mensaje ahora. Dios nuestro, danos ese pan caliente. En Lucas capítulo 6, la Biblia dice que un grupo muy grande de personas venía de Jerusalén. Jerusalén representa a los que profesan ser pueblo de Dios. Y también había muchos que venían de tierras paganas. Y la Biblia dice que ellos se decían en su corazón, si solo pudiéramos tocarle,
seremos sanados y recibiremos poder y virtud. Y la Biblia dice que acercándose a Cristo, creyendo que van a ser sanados, ellos estaban recibiendo virtud de Cristo. Y entonces he dicho, oh Señor, amado Dios, muchas gracias por esto. Si hiciste esto para ellos, entonces yo puedo creer hoy que tú me vas a dar esa fe y esa virtud. Y vosotros también tenéis que creer esto. Si Cristo hace esto para mí, seguramente lo hará para vosotros también. Lucas 6, 17. Y Cristo descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Por lo tanto, ¿por qué habían venido ellos para escuchar a Jesús? ¿Por qué se fueron a la iglesia aquel día? Para ser sanados. Eso significa que se veían a ellos mismos como siendo enfermos. Eso significa que ellos reconocieron su necesidad. Yo veo mi necesidad hoy. Estoy enfermo incurablemente. Tengo una enfermedad causada por el pecado y solamente existe un remedio para eso. Y ese remedio se encuentra en Cristo Jesús. Los hombres no pueden sanar eso, amigos. No podemos sanarnos a nosotros mismos. Somos como los bebés. Los bebés cuando ensucian los pañales no pueden cambiarse a ellos mismos. No se pueden limpiar, pero ellos comprenden que están sucios. Y lloran clamando. Y siguen llorando y clamando hasta que mamá o papá vienen y lo cambian. Ellos traen ropa limpia. Lo mismo dice Jesús en Mateo 18. Andrew, si no te vas a convertir y ser como un bebé, como un niño pequeño, y Dios os dice a vosotros eso también, si no vas a reconocer tu necesidad y acercarte para ser sanado. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué habéis venido aquí hoy? Vamos a preguntar por aquí también, salvo para servir internacional, ¿por qué estáis adorando hoy con nosotros? ¿Comprendéis vuestra necesidad? Vamos a seguir leyendo, el versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, y fueron sanados. El versículo 19 que dice, y toda la multitud procuraba tocarle, porque salía poder de él y sanaba a todos. Pero aquí la palabra que fue traducida como poder en griego es virtud. Añadid a vuestra fe virtud. ¿La virtud de quién? ¿De quién viene la virtud? Viene de Jesús. ¿Acaso añadieron esas personas virtud a su fe? ¿Y cómo se manifestó su fe? Ellos se veían a sí mismos siendo enfermos. El Señor me mostró en el libro de Isaías capítulo 1 que como Israel, nosotros estamos todos enfermos. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de tu pie, estás completamente enfermo. Solamente hay llaga podrida en tu cuerpo. Tus pecados son como llaga podrida para mí, dice el Señor. Estás enfermo. Y yo comprendo hoy mi necesidad. ¿Vosotros comprendéis vuestra necesidad? Añade a tu fe virtud. Y una vez que percibes esta necesidad, vas a volver a mi Jesús. Y mi Jesús no te va a dejar vivir vacío. Él te va a llenar con virtud. ¿Y qué significa virtud? Dunamis, dinamita, poder excepcional, sí amigos. Y todos marcharon sanados. Esto significa que yo puedo vivir hoy sanado. Escuchadme atentos. Mirad a Jesús. Y vais a poder vivir sanados. Solamente escucho unos cuantos amenes. Así que, Señor, dame otro ejemplo más, por favor. Te ruego que les ayudes a ellos. Bueno, guardad esta página en Lucas. Vamos a cerrar por ahora la segunda epístola de Pedro y vamos a abrir Marcos, capítulo 5. Sí, mis amigos, añadid a vuestra fe virtud. La virtud viene de Cristo.
Cuando ellos estaban reconociendo que espíritus malignos salen de ellos, y yo he reconocido, Señor, yo tengo espíritus impíos en mí. ¿Sabéis cómo conozco mis espíritus malignos? Cuando no tengo paciencia, cuando estoy lleno de orgullo, cuando soy egoísta, cuando soy jactancioso, cuando yo soy el centro de todo. Entonces yo no veo mi necesidad. No me equivoco nunca. Siempre los que se equivocan son los demás. Así se manifiestan los espíritus malignos. Mi apetito pervertido, mis pasiones pervertidas, estos son espíritus malignos, amigos. Pero ahora me doy cuenta que no estoy en el primer peldaño de la escalera de salvación, porque sigo en mis pecados. Pero quiero ir a casa. Y para llegar a casa tengo que subir esa escalera, peldaño con peldaño, amigos. Y Cristo dice que si yo veo mi necesidad, Él me va a dar la fe. Y no me va a dejar allí. Después me va a añadir virtud, que significa poder. ¿Existen espíritus malignos en nuestras vidas? ¿Existen todavía espíritus malignos en nuestras vidas? Me pregunto qué sería si Cristo escribiría ahora en esta pared los nombres de los que están aquí con sus espíritus malignos. ¿Cuál de nosotros podría estar de pie? Yo decía, yo no. ¿Quién podrá permanecer, amigos? Así que debemos de comprender nuestra necesidad, amigos. Vamos a leer Marcos capítulo 5. Cristo nos va a dar poder. ¿Y para qué necesitamos este poder? Vamos, dime. ¿Para qué nos sirve este poder? Para vivir sin pecado. El poder del Evangelio, del cual no me avergüenzo. Porque el Evangelio de Cristo es virtud. Es el poder de Dios para la salvación. Lo que significa santificación impartida y buenas obras. Y yo deseo obtener esas buenas obras impartidas por Dios. Porque cada día me veo a mí mismo que sabiendo las cosas malas, esas cosas estoy haciendo. Y las cosas que sé que son correctas y bíblicas, esas cosas no estoy haciendo. Soy un desgraciado. Y porque todos hemos pecado, todos somos unos desgraciados. ¿Y entonces qué? Estamos en ese grupo, andando hacia dónde. Vamos a ver a Jesús. Alabado sea Dios, amigos. Esta es fe, amigos. Porque creo que no importa cuán desgraciado soy, no importa cuán miserable soy, hay bálsamo en Galaad que va a sanar la herida. Hay un bálsamo en Galaad que puede sanar un alma enferma de pecado. Este es un himno cristiano. Hay un bálsamo en Galaad que puede sanar un alma enferma de pecado. Vamos a leer Marcos capítulo 5. El versículo 28 dice, porque ella decía, esta es la mujer que tenía una enfermedad crónica desde hace cuántos años. El versículo 25 dice, y una mujer que padecía flujo de sangre por ya 12 años. Y la Biblia dice que había visto a muchos médicos, a mucha gente, menos a Cristo. La Biblia dice que ella no mejoraba en absoluto, sino que antes le iba peor. Y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado. Antes le iba peor. Y entonces fue cuando oyó de Jesús. El versículo 28. Porque decía ella, si tan solo tocare su manto, seré completamente sana. ¿Y qué podemos ver que se manifestó en su vida aquí? Fe. Así es. Alabado sea Dios. Ella tenía un flujo de sangre. Y sin entrar en más detalles, ella estaba perdiendo su vida poco a poco. Y Dios me dijo, Andrew, tú eres exactamente como esa mujer. ¿Por qué una mujer? ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Una iglesia. Se trata de los miembros de la iglesia que están perdiendo sus vidas físicamente y espiritualmente, mentalmente y emocionalmente, andando en pos de todos, menos en pos de Jesús. Pero la cosa buena es que finalmente ella comprendió su necesidad. Me estoy muriendo. Ella vio su necesidad.
¿Vosotros veis vuestra necesidad hoy, amigos? Si tan solo podía tocarle, seré completamente sano. Y la Biblia dice que ella se acercó y lo tocó. ¿Y qué pasó? Vino la virtud. Vamos a hacer eso para estar seguro que eso es lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo. El versículo 29. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella aflicción. ¿Cuál es vuestra aflicción, amigos? Debemos traer nuestras aflicciones a Cristo. Y Él nos va a sanar. Y Él nos va a sanar continuamente. Él nos va a dar virtud. ¿Y qué es la virtud? Poder. Así que ahora puedo vivir por encima de esa tentación. Hay esperanza para nosotros, amigos. El versículo 30. Inmediatamente Jesús, sabiendo en sí mismo el poder, y aquí la palabra griega es dunamis, un poder excepcional. Sabiendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi manto? Entonces, amigos, de Cristo salió poder, y esa mujer añadió a su fe virtud y fue sanada. ¿Cuánto tiempo sufrió ella? Pero escuchadme atentos. Cristo no le dijo simplemente: bueno, ya está sana, que disfrutes. Cristo le dijo: bueno, añadiste a tu fe virtud, has sido sanada, ahora tienes el poder para vivir por encima del pecado, tienes el poder de mantenerte sana y restaurada, y ahora Jesús le dice: te voy a conducir para compartir tu experiencia. Por eso preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Y tuvo la mujer que dar su testimonio? Ahora decidme. La Biblia no nos dice en detalle, pero cuando ella empezó a hablar, me preguntó: ¿qué habrá dicho aquella multitud que estaba rodeando a Cristo? Gracias, Señor, por este relato. ¿Qué dijo ella, amigos? Estuve enferma por 12 largos años. Estaba muriendo físicamente, estaba muriendo espiritualmente durante 12 largos años. He comprendido mi necesidad, y en el momento que he comprendido mi necesidad, he venido de inmediato a Cristo. Y salió de él virtud, poder, y ahora estoy sana. Y siento ahora que tengo poder para permanecer sana. Amigos, si el Señor me sanó a mí, yo estuve en el pecado 17 largos años, hasta que Dios tocó verdaderamente mi corazón. Y si el Señor lo hizo para mí, que vivía en pecado sin conocerlo 17 años, Él lo puede hacer por cada uno de nosotros. Dios lo puede hacer para todos. ¿Cuál es vuestro testimonio? ¿Cuánto tiempo habéis vivido cada uno en sus pecados? ¿Quién necesita conocer vuestro testimonio? Y Cristo demostró esto. Había una multitud rodeándole, ¿no es así? Y hasta Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ¿pero qué estás hablando? La gente te está empujando y apretando por todas partes y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? ¿Y qué implicación tiene esto, amigos? Había otros que estaban tocando a Jesús. ¿Comprendes hacia dónde voy, no? Había otros que lo estaban tocando, pero no con el toque de uno que comprende su necesidad y pueda recibir sanación. Ellos vinieron a la iglesia, pero sin conocer su necesidad. Y estaban enfermos, y muchos estaban peor que aquella mujer. Sí, amigos. Muchos hoy han venido en la presencia de Dios aquí y en otras partes solamente para mirar, pero no conocen su necesidad de recibir sanación. Para ser sanados físicamente, mi hermano, mentalmente, mi hermana, y espiritualmente, muchos están en la presencia de Cristo, pero no reciben virtud, no reciben poder, no reciben fe. Me puedo imaginar a aquella mujer abriéndose paso, apartaos, para poder tocarle.
Y Dios tuvo que mostrarme en mi propia vida. Yo tenía un grupo de amigos que afirmaban estar en la presencia de Cristo. Declaraban que son cristianos. Pero ellos no habían recibido la fe de Cristo, ni estaban sanados, ni habían recibido poder, y estaban bloqueando mi vista. Ellos me impedían a mí tocar a Jesús. Y con algunos de vosotros pasa lo mismo. Puede que tu esposa está en tu camino. Y puede que ni siquiera profesa ser cristiana. Pero te impide. Puede que tus hijos o tus padres. Puede que alguien está en tu camino impidiendo tu vista. Pero por la gracia de Dios pude decir, apartaos de mi camino, porque he conocido mi necesidad y quiero tocar a Jesús. Y cuando aquella mujer tocó a Jesús, añadió ella virtud a su fe. Así que ahora, amigos, todo el mundo debe escuchar mi testimonio. Lo que Jesús hizo por mí. Escuchar cuánto tiempo estuve en pecado y cómo Dios me ayudó a conocer mi necesidad. Y cuando me entregué, Él me dio fe y virtud. Y como Dios hizo eso por mí, Él lo puede hacer por ti. Yo soy un testigo vivo de lo que hizo Dios. Y el mundo debe conocer estas experiencias. Y el Espíritu Santo os va a decir cuán profundo tenéis que ir en vuestro testimonio. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 12, amigos. Tenemos nuestros pies en la escalera de salvación. ¿Sabéis, amigos? Esta mañana mi esposa me dijo, Andrew, ¿tenemos algo de pan celestial por aquí? Y los dos, ella y Christian, estaban riéndose. Estaban olfateando, haciendo así, diciendo, ¿acaso huele a pan? Y yo le dijo, cariño, sí, tengo pan. El Señor me dio pan. Y mientras que estábamos viniendo acá, les estaba dando trocitos. Ellos dijeron, sí, este es pan. Vamos a leer Proverbios capítulo 12. El mundo debe oír esto, amigos, porque ellos tienen una visión sobre la santificación y la mayoría de los que profesan ser miembros de esta denominación tienen una versión de los reavivamientos modernos, tienen una versión de cristianismo falso. Todo lo que tengo que hacer es profesar el nombre de Cristo. Y la verdad es que muchos de ellos, los pies de ellos, no están siquiera en el primer peldaño de la escalera de salvación. Pero yo no quiero acusarlos porque los pastores deben ser culpados. Pero aún así no se puede culpar a los pastores 100%, porque vosotros podéis leer, vosotros tenéis oído y tenéis tiempo también. Esfuérzate para tu propia salvación, con temor y temblor. Y esta es la esperanza. Es Dios quien hace esta obra en mí, de desear y cumplir su voluntad. Es Cristo quien va a obrar en nosotros para recibir el deseo y el poder de hacer. Poder excepcional para cumplir su voluntad. Añadid a vuestra fe virtud. Proverbios capítulo 12. Enseguida vamos a terminar, amigos. Cuando Dios está verdaderamente con nosotros, nunca vas a ver los proverbios como los habías visto antes. Vamos a leer. Padre Celestial, te ruego, háblanos. Danos unos trozos de pan más. En el nombre de Cristo te rogamos. Amén. Proverbios 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Añade a tu fe, ¿qué? Virtud. Y el componente de la fe es que has sido perdonado de tus pecados. Y ahora estás añadiendo virtud, que es ¿qué? Poder para vivir sin pecado. Añadid a vuestra fe virtud. Y una vez que hemos hecho el primer paso, el segundo paso subiendo la escalera de salvación, ¿cómo nos va a declarar Cristo? Virtuosos.
¿Y qué representa una mujer en profecía? Una iglesia. Y en el versículo 4, ¿de qué iglesia se nos habla? De la iglesia virtuosa, la verdadera iglesia. Y la iglesia virtuosa es la corona de su marido. ¿Quién es el marido en el sentido principal aquí en Proverbios 12:4? Es Jesús. Isaías capítulo 54:5 nos dice: tu marido es tu creador. Así que si nos sometemos a Cristo conociendo nuestra necesidad, Él nos da fe, nos da virtud y luego nos declara la iglesia virtuosa. Nos convertimos en la corona de Cristo. Y una corona es muy preciosa, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo aparece la iglesia virtuosa a la vista de Cristo? Muy valiosa. Una corona tiene mucho precio. Así que los que añaden a su fe virtud, ¿cómo los va a ver Cristo? ¿Cómo siendo? ¿Cómo? No queréis decirlo. ¿Puedo ir a sentarme? Son preciosos, amigos. Y ahora vamos a Proverbios 31. Proverbios 31. Vamos a ver qué nos muestra Cristo en Proverbios capítulo 31. El versículo 10 dice: amigos, os digo sinceramente, creedme, cuando he leído esto, lágrimas vinieron a mis ojos, porque Dios me mostró qué está Él buscando en realidad. Él intenta salvar lo que fue perdido. Y si va a salvar lo que era perdido, el perdido debe comprender que él o ella está en una condición de perdición. Y ahora no puedo continuar en esta dirección. Y la razón por la cual muchos de nosotros no han dado siquiera el primer paso, ni hablar del segundo en aquella escalera, es porque no queremos, porque rechazamos reconocer que estamos en una condición de perdidos. Pero cuando nosotros decimos, como las ovejas perdidas, estoy perdido, no sé cómo volver, pues, querida oveja, haz un poco de ruido, y entonces el pastor vendrá a buscarte. Oh, queridos amigos, ¿estáis en ese grupo hoy? ¿En la segunda categoría? ¿Puedes comprender tu necesidad? ¿Reconoces que estás perdido y no sabes cómo volver a casa? Pero muchos entre nosotros son como el hijo pródigo, perdidos. Dame lo que quiero, me voy a marchar. Y estás perdido. Pero él no pensaba que está perdido, hasta que llegó en la peor condición. Hasta que empezó a comer los restos que quedaban de los cerdos. Luego se nos dice que entró en razón. ¿Comprendéis, amigos? No podemos usar el método para la oveja perdida con el hijo pródigo. Y muchos son hijos pródigos. Ellos creen que son muy listos. Ellos nunca se equivocan. Ellos siempre hacen lo correcto. Tienes que orar para ellos hasta que llegan al fondo del hoyo. Luego ellos entrarán en razón y dirán, tengo que volver a casa. Necesito volver a casa. Y el versículo 10 nos dice que Jesús está buscando a aquellos que comprenden su necesidad. Ríndete y ven a Él. Confiesa tus pecados y ven a Él. Él te va a dar fe y virtud. Esta es la iglesia que Jesús está buscando. Vamos a leer el versículo 10. ¿Quién puede encontrar una iglesia virtuosa? Una mujer virtuosa. Porque es más valiosa que las piedras preciosas. El versículo 11. El corazón de su marido está plenamente confiado en ella. Jesús puede tener confianza en mí, amigos. Nuestra oración debe ser, querido Señor, ¿puedes confiar en mí? Cristo no me quiere quemar en el infierno. Él quiere confiar en mí porque la iniquidad no aparecerá la segunda vez.
¿Puede Cristo confiar en vosotros, amigos? El versículo 12 dice, ella le hará bien a su marido. Ella le hará bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Una mujer virtuosa hará bien a su marido. Y me pregunto por qué. Porque ella reconoce su necesidad. Ella viene a Jesús y Él le da su fe y su virtud. ¿Y qué es la virtud? Poder. El poder de Cristo. Ella le hará bien y no mal todos los días de su vida. Porque ella tiene ahora la virtud de Cristo, el poder de Cristo. Esta es la iglesia que está buscando Dios. El versículo 13. Ella busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Por qué está buscando ella lana y lino? ¿Lana y lino para qué? Vamos, por favor. Sí, vamos a terminar. Vamos a terminar. ¿Por qué creéis que os doy estos versículos? Vamos a leer Oseas. El libro de Oseas, capítulo 2, versículo 9. Por tanto, yo volveré y quitaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y retiraré mi lana y mi lino. Vamos a leer. Y retiraré mi lana y mi lino. ¿Que sirven para qué? Os fueron dados para cubrir vuestra desnudez. La obra de la iglesia virtuosa es buscar lino y lana para poder cubrir la desnudez de ¿quién? La desnudez de los que reciben su testimonio. Pero ¿cómo puede ofrecer lo que no tiene? Oh, amigos, vamos a volver a Proverbios 31. ¿Podéis aguantar un poco más? ¿Sí, amigos? ¿No podéis? Entonces os voy a dar más todavía. El versículo 15 dice, ella también se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. ¿Qué les da, amigos? Les da comida, alimento. No puedo pararme aquí, amigos. La iglesia virtuosa. Escuchadme. Escuchadme un poco. Cuando estaba viniendo acá, Hillary, mi esposa, dijo, Andrew, escúchame un poco. ¿Quién puede encontrar una iglesia virtuosa? ¿Cuál es la implicación aquí? Que la iglesia virtuosa es una cosa muy rara. No la puedes encontrar fácil. Sí, así es. Le dije, Hillary, la carne y la sangre no te revelaron esto. ¿Quién puede encontrarla, amigos? Esa mujer, la iglesia virtuosa, significa que solamente unos pocos permitirán a Jesús declararlos virtuosos. ¿Quién puede encontrarla? Es tan difícil encontrar una iglesia virtuosa. Bueno, vamos a ir al final. Saltamos al versículo 18. Ella ve que su ganancia es buena. Su lámpara no se apaga de noche. ¿Qué viene a vuestra mente ahora? Las 5 vírgenes sabias. Sus lámparas no se apagan en la noche. Esto es, amigos. Esto es. Esto es. ¿Y qué se oyó a la medianoche? Mirad, viene el novio. Salid a encontrarle. Y hubo una separación en la noche. 5 vírgenes necias, sin luz, sus lámparas apagadas, pero las 5 vírgenes sabias tenían luz. ¿Por qué? ¿Qué había en las lámparas? Aceite. Por lo tanto, ¿quiénes son las iglesias virtuosas? Aquellos que comprenden su necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo, el aceite, la luz. Ya os he dicho, el Señor nos ha dado pan bueno, buen alimento. Y para terminar, vamos a leer el versículo 20. Ella extiende su mano al pobre
Sí, ella sostiene al necesitado. Y el versículo 24. Ella hace lino fino y lo vende. ¿Y qué representa el lino fino? La justicia de Cristo. Y lo vende. ¿Qué pasa cuando vendes algo? Tiene lugar una transacción. Pero ella no puede vender algo sobre lo cual no tiene ni idea. Pero la iglesia virtuosa sí. Obra misionera, testificando a la gente cuán lejos estabas en el pecado por 12 años y cómo te condujo Dios para encontrarle, y cómo te atrajo a Él, añadiendo fe y a la fe virtud. Abre su boca, versículo 26, abre su boca con sabiduría y en su lengua hay ley de misericordia. Vigila la marcha de su hogar y no come el pan de ocio. Oh, Señor. El enemigo no quiere que lleguemos aquí, porque él está tentando a muchos de nosotros con la ociosidad. No hacer nada. Y de este modo no eres virtuoso. Y eso significa que no estás siquiera en el primer peldaño, ocioso. Vigila la marcha de su hogar, versículo 26, y no come el pan de ocio. Sus hijos se levantan y la llaman bendita, y su marido también. ¿Quién es su marido? En un primer sentido, Cristo Jesús. Y su marido también la alaba. Esta es la salvación, amigos. Yo quiero que Jesús pueda alabarme. Y el siguiente versículo dice, muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú las sobrepasas a todas. Jesús me va a alabar si reconozco mi necesidad y vengo a Él. Cristo os va a alabar. Se va a regocijar en vosotros si reconocéis vuestra necesidad y vendréis a Él. Él os va a dar fe y Él os va a dar poder, virtud. Pero ¿reconoces la necesidad de tenerla? Teniendo esa promesa que Jesús se regocijará y podrá alabarme cuando yo no hice nada para merecer esto. Yo no hice nada. Todo viene de Él. Es todo suyo. Lo único que hice yo fue elegir a quién entregarme. ¿Cómo es posible eso, que Dios te alabe a ti cuando tú no hiciste nada para Él? Lo único que haces es entregarte a Él y rogarle, vive tu vida santa en mí, cada día. Y Cristo entonces te trata como si hubieras hecho algo. Pero todo esto es de Jesús. Y yo no quiero perder ese día cuando Cristo me va a alabar. Y por eso tendré que quitarme la corona. Y por eso tendréis vosotros quitaros la corona y ponerlas a los pies de Jesús. Aunque Él mismo va a poner las coronas sobre nuestras cabezas. Porque todo es de Él. El alfa y la omega. El primero y el último. Vamos a arrodillarnos para orar.